Damos gracias al Señor una vez más por tener la posibilidad de compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Normalmente me gusta hacer muchas preguntas. La primera es, ¿en qué grupo están? ¿En las insensatas o en las prudentes? ¿Se recuerda la predicación de la semana pasada? Dos grupos, insensatas y prudentes. Espero que todos estemos dentro de los prudentes, ¿no es cierto? Vamos a continuar con esta serie de predicaciones que comenzaron la semana antes pasada, ya con la introducción que dio el pastor Cristian, relacionado con la espera de la segunda venida del Señor. Y hablamos la semana pasada acerca de que nosotros debemos estar velando mientras esperamos la segunda venida del Señor. En este periodo en que el Señor ya vino la primera vez y esperamos la segunda, la iglesia tiene que estar velando. ¿Bien? En esta mañana nos vamos a concentrar en otro término que también tiene que ver con el periodo que estamos esperando la venida del Señor, y es cómo nosotros nos edificamos mutuamente. Cómo nos edificamos como iglesia durante este periodo de espera de la venida del Señor. Y este término o esta predicación la vamos a dividir en dos partes, ¿ya? Dos partes. No se preocupen por el tiempo, ¿eh? Voy a hacerlo bien acotado. Bien, entonces vamos a leer la palabra del Señor, ¿ya? Elegí este pasaje en Mateo 25, del 1 al 13, no, ese pasaje está equivocado, perdón, esa es responsabilidad mía. Primera de Corintios, ¿ya? Busque en su Biblia Primera de Corintios, ¿ya? Está bien el texto, el título está mal. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 10 al 15, 10 al 15. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 10 al 15. Y dice así la palabra del Señor. Conforme a la gracia que me ha sido dada, está escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Bien, oremos al Señor. Padre, en esta mañana hemos leído tu palabra, Señor, y queremos compartir lo que tú has puesto en mi corazón, Señor, respecto de cómo nos sobreedificamos, la calidad de nuestra sobreedificación. Debemos analizar también, Señor, cuál es nuestro fundamento, lo que sustenta nuestra vida, en dónde estamos parados, sobre qué estamos sobreedificando. Así que, Señor, te ruego que tú nos hables en esta mañana, conforme a tu propósito. En el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Amén. Quisiera hacer lo siguiente dentro de la forma natural que nosotros tenemos. Nuestros padres asumieron la responsabilidad de enseñarnos, ¿ya?, cuando nosotros llegamos a este mundo. Ellos tenían una responsabilidad, enseñarnos y acompañarnos en diversas cosas. Entonces al principio, ¿no es cierto?, nos acompañaron a dar nuestros primeros pasos. ¡Wow! ¿Cuántos recuerdan los primeros pasos de sus hijos? Qué evento más interesante, ver cómo trata de equilibrarse y va considerando, ¿no es cierto?, en su propio cuerpo, ¿ya?, su equilibrio. Nos acompañaron también en nuestras primeras palabras. Papá, wow.
wow, y eso, era ya tremendo, mamá, ¿ya? Para nosotros era interesante. Y luego van creciendo, ¿no es cierto? Y antes teníamos problemas chiquititos y después van teniendo problemas más grandes porque los hijos van creciendo. Entonces, en cada una de esas cosas nos iban acompañando. Ya en términos más, cuando ya tenemos más razón de ser, ¿no es cierto?, ellos empiezan a poner en nosotros principios y fundamentos que de una u otra forma nos ayudarán a enfrentar la vida independiente. Ellos son los primeros que nos preparan para enfrentar la vida independiente. Y nosotros, ¿no es cierto?, pasando por el tema de el jardín infantil, ¿no es cierto?, el colegio, la primaria, después la secundaria, la universidad, etcétera, vamos tomando también conocimiento, ¿ya? Y también vamos siendo influidos por la sociedad en nuestra manera de ser y en nuestra manera de pensar, en nuestro carácter, en nuestra todas aquellas cosas, ¿no es cierto?, que el medio nos entrega. Ya cuando somos adultos, nos casamos, ¿no es cierto?, y obviamente tenemos hijos, queremos tener hijos, y nosotros hacemos el mismo trabajo que nuestros padres. Acompañamos a nuestros hijos los primeros pasos, acompañamos en las primeras palabras, y así sucesivamente. Y después nuestros hijos, ¿qué hacen? Lo mismo. Y se repite, ¿no es cierto?, todo este patrón en el cual nosotros vamos viendo crecimiento. En la iglesia, nosotros como iglesia, debe ocurrir exactamente lo mismo. Cuando una persona se convierte al Señor, se constituye en un niñito. La palabra griega que usa el apóstol Juan en la primera carta de Juan, donde habla hijitos míos, ¿no es cierto?, ¿se recuerdan? Usa la palabra griega teknia o teknón, que significa uno que ha nacido, o niñito, niñito. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos acompañar a aquellas personas que llegan a la iglesia por primera vez, conocen al Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Y en ese sentido son niñitos. Vienen con una estructura mental que le han entregado sus padres, puede ser correcto los principios que le entregaron o pueden ser incorrectos. ¿Bien? Y en ese sentido nosotros tenemos que ir acompañándoles a ellos para que puedan crecer en el conocimiento del Señor, tal como nosotros vamos creciendo en el conocimiento del Señor. Bien, entonces, de esa manera, nosotros tenemos que ir poniendo en ellos fundamentos y principios bíblicos que van a determinar su manera de entender la vida. Vienen con una estructura mental, todos hemos llegado a la iglesia con una estructura mental, ya, que está dada por lo que nuestros padres nos entregaron y lo que la sociedad nos ha entregado. Y se ha forjado en nosotros un carácter, una forma de pensar, una cosmovisión determinada. Pero cuando llegamos al Señor, alguien tiene que enseñarnos, alguien tiene que acompañarnos. Por decirlo según el título que estamos viendo, alguien tiene que edificarnos a nosotros en los principios de la palabra del Señor. Nuestra forma de pensar tiene que ser transformada. ¿Se acuerdan lo que Pablo le escribe a Romanos en el capítulo 12, verso 2? No se conformen a este siglo. La palabra siglo significa este sistema mundial. No se conformen a este sistema del mundo, sino que sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿ya?, para que así podáis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué es necesario eso? Porque el hombre natural, el que no conoce al Señor, no puede, le es imposible entender las cosas espirituales, porque éstas han de discernirse espiritualmente. Pablo lo dice cuando escribe a Corintios. Las personas que no conocen al Señor no pueden entender las cosas espirituales, porque espiritualmente están muertos. Y un muerto no entiende nada. Pero nosotros que hemos conocido al Señor, Efesios capítulo 2, dice, y Él, Jesús, os dio vida cuando vosotros estabais muertos en delitos y pecados. Por lo tanto, nosotros nacemos de nuevo. Juan capítulo 1
Verso 12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creyeron en él, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de carne, de varón ni de sangre, sino por voluntad del Espíritu Santo. Si usted conoció al Señor, antes de creer, Jesús tuvo que haberle dado vida. Porque un muerto no puede creer. Entonces usted recibió la vida de Jesús y entonces pudo creer al Señor y entender su palabra. Y ahora que usted ha crecido en el Espíritu Santo que le llenó y lo aseguró en el cuerpo de Cristo, entonces usted está entendiendo. Una experiencia de mi esposa, estuvo compartiendo con una vecina 6 años. No entendía nada. Pero llegó un momento determinado en que se convirtió al Señor. ¿Sabe la expresión que siempre usaba ella con mi esposa? Ahora entiendo. Ahora te entiendo. Porque antes no entendía, pero una vez que el Señor le dio vida espiritual, entonces ella comenzó a entender. En ese sentido, ya nosotros acompañamos a nuestro Padre. Bien, en ese sentido, me es muy relevante expresar aquí o definir cuál es el fundamento de nuestra vida. ¿Cómo debemos construir el fundamento? ¿Cómo nosotros ya debemos construir todo lo que hacemos en función de un fundamento? Pero para eso tengo que definir el fundamento. Tengo que saber cuál es el fundamento donde está sostenida mi vida. ¿Qué es? ¿Qué sostiene hoy día tu vida? ¿Tu profesión? ¿Tu cartón o título? ¿Tu posición económica? ¿Tu posición social? ¿Tu posición en la iglesia? ¿Cuál es el fundamento de tu vida? Desde el momento en que nos convertimos al Señor, todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu fueron comprados por precio de sangre. ¿Por qué digo esto? No me es posible, amados hermanos, por favor entiéndame bien esto, no me es posible tener una vida cristiana en la iglesia y también tener una vida secular o mundana donde Dios no tiene participación. No es posible. Si yo me convierto al Señor, me convierto 100%. Toda mi vida está regida por el Señor. Toda mi vida. Incluso cuando yo estoy en la oficina, o cuando estoy en la universidad, o cuando estoy en el colegio, o cuando estoy en mi casa, etcétera. En donde yo esté, toda mi vida debe girar en torno a la persona de Jesús. Mire lo que dice Efesios, capítulo 1, versos 9 y 10. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas, todas, desde el inicio hasta cuando el Señor venga y termine con el milenio y termine en todas las cosas, la iba a reunir en una persona, en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿No le parece a usted que Jesucristo podría ser el fundamento de nuestra vida? Romanos 11:36 dice, porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria. Todo es de Él. Él lo hizo todo. Y dentro de eso que hizo todo, está usted y estoy yo. Cada uno de nosotros. Fuimos engendrados por la voluntad del Espíritu Santo, por voluntad de Dios. Amado hermano, usted es voluntad de Dios en su vida. Por lo tanto, el fundamento de su vida debe ser el Señor Jesucristo. Hebreos
2:10. Dice, porque convenía a aquel. Esto tiene que ver un poco en el costo que significó el comprarle a usted y a mí. Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Mire, por causa de él son todas las cosas y por él todas las cosas subsisten. Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¡Wow! Todo lo que sufrió Cristo es porque estaba siendo perfeccionado. ¿Por qué? Por causa de nosotros. Porque todos los hijos que iban a llegar a la gloria tenían un precio. Su propia vida. Él tuvo que pagar, como dijimos la semana pasada, una tremenda dote por su novia, la iglesia. La pregunta que toda persona debe hacerse, una vez conocido al Señor, conozco al Señor, me encuentro con Él, ¿qué viene después? ¿Qué viene después? Luego de la salvación, entendemos que la salvación es gratuita, nada podemos hacer por ella, es por gracia, no por obras, ¿no es cierto? Lo dice Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Pero ¿qué viene luego? Veamos nuestro pasaje. Los versículos 12 y 13 de 1 Corintios 3 dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata y piedras preciosas, madera e hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿Cómo entendemos nosotros, desde nuestra perspectiva práctica, lo que es edificar? ¿Cómo lo entendemos? ¿Edificamos en cuanto a obras externas o en cuanto a obras internas? Es necesario que podamos entender que nosotros edificamos obras internas. Porque las cosas externas, las cosas que hago físicamente, el servir en la iglesia, el servir en mi trabajo, todas las cosas son una consecuencia de lo que está ocurriendo dentro de mí. Si nosotros leyéramos, no los tengo acá, pero si nosotros leyéramos Mateo 16, 24, Marcos 8, 34 y Lucas 9, 23, tienen dos cosas específicas, tienen un elemento común. Estos tres dicen exactamente lo mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Voy a repetir eso. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Eso es una obra externa o interna? Eso es interno. Yo debo negarme a mí mismo. Bueno, ¿cómo lo hago? ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que está tratando de decir el Señor? Cuando yo acepto a Jesús como mi Salvador y mi Señor, también acepto su reinado. Juan el Bautista predicaba, ¿no es cierto?, en Mateo 3, el reino de los cielos se ha acercado. Jesús también lo predicó, el reino de los cielos se ha acercado. Bien, pero ese reino tiene su propia carta fundamental. Es como la constitución política del reino. La manera como sus hijos o los participantes de este reino se van a conducir. Esa constitución política está escrita en Mateo capítulo 5
al 7, el gran sermón del monte, donde Jesús establece cómo va a ser el reino, de qué manera cada uno de nosotros debe comportarse en este reino. Él es el rey y yo y cada uno de nosotros nos constituimos en siervos, siervos suyos, siervos del rey. No existe en este reino un virreinato. No puedo yo reinar mi vida y dejar que Jesús también reine mi vida. No ocurre eso. O soy siervo o me rijo por mis propios deseos. Este nuevo reinado en mi vida debe transformarme constantemente en función de los nuevos estatutos que me rigen ahora. Esto quiere decir que yo debo permitir que el Espíritu Santo trabaje en mí y vaya cambiando ciertas formas de pensar que van a renovar o cambiar mi manera de conducirme en la vida. Cosas muy simples. Si yo entiendo que en este reino pecar es, por ejemplo, mentir, ¿qué debo hacer? No mentir, es simple. Si yo aprendo de la Escritura un principio que debe gobernar mi vida, ¿qué tengo que hacer? Tomar ese principio y hacerlo mío. Mire, la palabra escrita aquí es un libro, nada más. ¿Cuándo se hace viva? No se hace viva aquí, se hace viva cuando en mi corazón la pongo en práctica. Así se hace viva la palabra del Señor. Y es viva y eficaz. Entonces, yo lo que debo hacer es que cada vez que yo aprendo un principio bíblico, debo aplicarlo a mi propia vida. No debo tratar de aplicárselo a otro. No, debo tratar de aplicarlo a mi vida. A mi vida. Debo ir dejando todo lo concerniente. Y yo creo que esto cuesta mucho, porque normalmente escucho, es que el viejo hombre. Debo dejar todo lo concerniente al viejo hombre. Ya, no, el viejo hombre no me debe atacar. Me va a atacar siempre, pero yo no le debo permitir que gane. No, es que pequé porque el viejo hombre salió y no me puedo aguantar. La vieja naturaleza es un camino ahora, un proceso de transformación constante, como cada día me voy negando a mí mismo para permitir que el Espíritu Santo vaya transformando mi vida. Mire, una cosa es muy clara. Si yo no cambio mi manera de pensar, no voy a cambiar nunca mi manera de conducirme la vida. Lo primero que debe ocurrir en mí, tengo que cambiar mi manera de pensar. Mi manera de pensar. Ya dije eso, soy siervo en este nuevo reino. Por lo tanto, debo aceptar lo que este reino me indica que debo hacer, cómo debo comportarme en este reino. Una verdad tremenda de la vida cristiana que no todo el mundo entiende. Lo he dicho un par de veces, seguramente cuando aparezca la frase usted lo va a entender. Pero la verdadera experiencia cristiana ocurre dentro del creyente, no fuera de él. Voy a repetir eso. La verdadera experiencia cristiana ocurre dentro del creyente, no fuera de él. ¿Por qué? Porque es mi alma, mi corazón, mi manera de pensar la que está siendo transformada. Y en función de eso yo actúo. Entonces, todas las cosas que yo hago en el servicio del Señor son ¿por qué? Porque hay una motivación particular que se produce en la medida que yo voy siendo transformado por la palabra del Señor. La falta de interés en la transformación de nuestras vidas por la palabra de Dios ha hecho que hoy día abunden los cristianos light, los cristianos de día domingo, los cristianos que piensan que tengo una vida cristiana cuando voy a la iglesia,
pero cuando salgo de ella me saco la chaqueta de cristiano y me convierto en mundano, porque según mi principio Jesús no tiene participación en mi vida profesional, en mi vida de estudio, en mi vida en la casa, en mi vida con mis amigos. No, no es así. Y desgraciadamente, como hay muchos así en el cuerpo de Cristo, nos hemos convertido en cristianos light. Cristianos sin fundamento sólido, firme. Por lo tanto, lo que es o lo que le da verdadero sentido a las obras externas es la transformación que estoy viviendo internamente, porque desde allí nace la intención con la cual yo hago las cosas. Y lo vamos a ver después en la segunda parte, vamos a interiorizarnos un poco más de eso. Las obras que hago se definen en oro, plata y piedras preciosas. Primer término. ¿Cómo edificar con estos elementos? Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya. ¿Hechura de quién? Del Señor. Fuimos engendrados por voluntad del Espíritu Santo, ¿ya? Para hacer buenas cosas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, para buenas obras. ¿Quién preparó estas obras? Las que fueron preparadas antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que nosotros anduviéramos por ellas. ¿Se da cuenta que todo lo ha hecho Dios? Y nosotros solamente tenemos que obedecer. Lo dije la semana pasada, no hay mayor adoración al Señor que la obediencia a su palabra. Ninguna canción supera eso. Y por mucho que nos emocionemos con una canción, no lo supera. La obediencia es la mejor adoración. Colosenses capítulo 3:23 dice que y todo lo que hagamos, no algunas cosas, no solo las cosas que hago en la iglesia, las que hago en mi oficina, las que hago en el colegio, las que hago en la universidad, las que hago si estoy en teletrabajo o si estoy en la oficina presencial, todas las cosas y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para agradar al Señor y no agradar a los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia, porque al Cristo el Señor servís. Hermano, cuando usted está en la oficina trabajando, usted está sirviendo al Señor. Cuando usted está en la iglesia trabajando, usted está sirviendo al Señor. Independiente de lo que haga. Cuando usted está en la universidad o está en el colegio, está sirviendo al Señor. Si usted tiene conciencia de eso, las cosas que usted va a hacer en el trabajo, en la oficina, en la universidad o en el colegio, van a ser diferentes. Porque usted va a entender que está sirviendo al Señor. Cuando mi intención es glorificar a Dios, haciendo su voluntad, haciendo lo que es correcto de acuerdo a la palabra de Dios, entonces estoy edificando oro, plata y piedras preciosas. Todo se va a medir en función de la intención con que yo hago las cosas. ¿Estás edificando bien? ¿Estás sobreedificando sobre el fundamento correcto? Madera, heno y hojarasca, otros elementos. ¿Cómo es edificar con estos elementos? Hay un pasaje que voy a utilizar aquí en Mateo 23, si usted lo quiere buscar, del 1 al 7, y vamos a ver algunos aspectos de ahí de cómo ya Jesús expresa cómo es edificar o sobreedificar en heno, paja y hojarasca. Dice así:
Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras. ¿Por qué? Porque ellos dicen, pero no hacen. ¿Sabe qué? Yo creo que debiéramos hacer esto en la iglesia. Ya, ¿y tú? No, que lo hagan otro, po. Yo no. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas las obras para ser vistos por los hombres. Si yo empiezo a hacer cosas para que me vean, heno, hojarasca, madera, se va a quemar, no sirve, se va a quemar, se va a quemar. Porque ensanchan sus filacterias y los flecos los extienden de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en las plazas y que los nombren o los llamen maestro, rabí, rabí. Versículo de Mateo 6, 1 al 18. Guardaos de hacer vuestra justicia para ser visto. Hermano, la palabra del Señor dice que nuestra justicia son como trapos de inmundicias delante de Dios. Eso lo dice Isaías. ¿Sabe que la palabra inmundicia, que se traduce ahí, literalmente es estiércol? Son trapos de estiércol. Recuerden que en aquella época no existían los baños que existían ahora. Entonces, así son nuestras justicias. Por lo tanto, tengan cuidado de hacer su propia justicia en las cosas que hacen. Dejemos que Dios nos dirija en hacer las cosas como deben hacerse. Es más, dan limosna y lo publican, pero en todas las redes sociales. Hacen una obra y en todas las redes sociales sale a los 2 minutos. Aquí con mi hermano haciendo tal cosa. Cuando des limosna, no toques trompeta, o no lo publiques. Así lo hacen los hipócritas. Tú hazlo en secreto. Todo lo que tú hagas, no importa que nadie te vea, si lo haces de corazón para el Señor, del Señor recibirás recompensa. No esperes que te recompensen los hermanos o un jefe, no esperes eso. Espera en Dios. Cuando ores, hazlo en secreto y no uses repeticiones vanas. Conversa con Dios. Derrama tu corazón delante de Dios. El Padre nuestro es solo un ejemplo. No es que siempre debíamos orar así y repetir exactamente lo mismo. No, no, no. Dios quiere conversar con nosotros, quiere conversar contigo, conmigo. Pero para ello yo tengo que hablar con Él, tengo que abrir mi corazón y decir: Señor, estoy en esta situación, quiero que me ayudes aquí, o Señor, te agradezco por tales cosas, etc. Señor, durante estos últimos días no he visto que has hecho nada conmigo, pero sé que estás conmigo, porque tú nunca me vas a desamparar. Aunque yo no te sienta, yo sé que tú estás. Me estoy explicando bien, ¿verdad? Todo lo que no se hace de corazón como para el Señor, si tu intención más profunda es recibir el halago, el reconocimiento, si quieres que vean lo que hace, es hojarasca, madera. Todo lo que haces va a ser medido no por el resultado, sino por la intención con la cual lo hiciste. ¿Se entiende bien, verdad? Por eso, recuerda, puedes hacer cosas correctas, pero con tu corazón incorrecto. Y eso, heno, paja, hojarasca, madera, se va a quemar, no va a servir, no va a servir. Hasta ahora hemos analizado cómo nosotros
sobreedificamos de manera personal. ¿Bien? Espero que haya quedado claro. Entonces, ¿cómo esto beneficia a la comunidad de fe? ¿Cómo beneficia a la iglesia? ¿Cómo impacta en la iglesia este comportamiento? ¿Cómo llevamos esta segunda parte, nuestra sobreedificación, para la iglesia, para que sea beneficio para todos? En Primera de Tesalonicenses 5:11 dice: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Pablo estaba escribiendo a la iglesia de Corinto, ¿no es cierto? Aquí a la iglesia de Tesalónica, y le dice: ¿sabe qué? Yo encuentro que ustedes, efectivamente hay personas que se ocupan en animar a otros, que se sobreedifican entre ustedes. Y Pablo reconoce eso, pero dice: sigan haciendo eso. Si el apóstol Pablo mirara a la iglesia de Peñalolén, podría encontrar entre nosotros hermanos o hermanas que se animan entre sí. ¿Podría encontrar hermanos y hermanas que se sobreedifican, que se enseñan mutuamente, para decirnos exactamente eso es lo que tienen que hacer? Continúen haciendo eso, profundicen en hacer eso. ¿O no, nuestras relaciones son más bien como amistad nomás? Romanos 14:19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Hermano, pregúntate, ¿tú eres de los que contribuyen a la paz o eres de los que encuentran todo malo? Y no digo que sea malo que hay encontrar algunas cosas que se hicieron mal. El problema es que no estoy dispuesto yo a corregir eso. ¿Eres de los que animan? ¿O eres de los que reclamas por todo? O tal vez eres de aquellos que cuando ha visto que alguien hace algo para el Señor, dice: sí, si yo lo hubiese hecho, yo lo habría hecho mucho mejor. ¿De qué clase hermano eres? Miguel, ¿de qué clase hermano eres? ¿Somos de los que promueven el bien? ¿Somos los que estamos para apoyar al que está quebrantado? ¿Somos de los que nos alegramos con el que está alegre? Romanos 15, del 1 al 2. Así que, dice el apóstol Pablo, los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Levanten la mano aquí todos los que piensan que son fuertes en el Señor. Si hubiera alguno que intrínsecamente en su interior crea que está fuerte en el Señor, dos cosas. Primero, la palabra del Señor: el que esté fuerte, mire que no caiga. Primero. Segundo, tienes una responsabilidad: darle soporte a los que tú consideras que son más débiles. Tienes que apoyarlo, tienes que ayudarlo. No tienes que encontrarle todo lo malo que hace y desecharlo. Tienes que ayudarlo a corregir lo que está haciendo mal, pero apoyarlo, estar con él, tener una relación con él, de tal manera que él pueda ir creciendo. Recuerda que cuando tú recién llegaste al Señor también eras débil. Usas esa experiencia para apoyar a otro, ayudar a otro. Hermanos amados, somos una comunidad de personas que tenemos una misma fe en un mismo Dios. Somos una comunidad llamada iglesia, la novia de Cristo. Y en ese sentido, todos somos hijos de un mismo Padre. Y entre nosotros hay personas maduras, pero también hay otras que no tanto. Hay personas que son diferentes caracteres, diferentes personalidades. Hay personas fuertes y otras no tanto. Pero los que se creen fuertes tienen una responsabilidad: darle soporte a los más débiles, a los que vienen recién entrando. Por eso es importante en las iglesias
el hecho de cómo nosotros podemos ayudar a los nuevos a crecer en el Señor. ¿Qué dice la Gran Comisión? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura, enseñándole todas las cosas que os he mandado. Tenemos que hacer eso, tenemos que enseñar todas las cosas que hemos a nosotros aprendido y le enseñamos también a aquellos que vienen entrando recién al cristianismo. Ahora, cada uno de nosotros tiene una manera de pensar y tiene opiniones diferentes. Pero esas opiniones diferentes no deben dividirnos. Tenemos la tendencia natural a generar división cuando yo pienso distinto a otro. No, aquí todas las opiniones son válidas y todas las opiniones son aceptadas. Pero hay un bien superior que tenemos todos nosotros, que es la unidad del cuerpo de Cristo. La unidad del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, no podemos estar divididos como lo estaban los hermanos en Corinto, por ejemplo, ni tampoco como lo estaban Evodia y Síntique, ¿se acuerdan de ellas, no es cierto? Hermanas que trabajaron juntos en el ministerio de Pablo, ¿ya? Y estaban muy bien trabajando, pero resulta que hubo una desavenencia entre las dos y después ya ni se podían ver. Entonces Pablo dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir, no de un mismo pensar, de un mismo sentir. ¿Por qué? Porque el sentir tiene que ver con el bien superior, el bien mayor, la unidad del cuerpo de Cristo. Efesios 4:13, esto es la máxima del sentir que debe tener nosotros como iglesia. El sentir de Cristo. Antes de eso, Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermano, hasta que todos, no algunos, nadie sobra en la iglesia, nadie sobra en el cuerpo de Cristo. Todos somos importantes y la misma sangre se derramó por el que se cree fuerte, pero también por el débil. La misma sangre. Efesios, o Filipenses más bien, capítulo 2, verso del 1 al 5. Dice así, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo un mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Verso 3, muy relevante. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores al mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. El consejo de la Escritura es, mira a tu hermano como alguien superior a ti. ¡Wow! ¿Hacemos eso naturalmente? No. ¿Podemos hacer eso espiritualmente? Sí. Tenemos que mirar a nuestro hermano como si fuera superior a nosotros, de tal manera de que él sienta el apoyo de alguien maduro que lo puede ayudar a crecer en el conocimiento del Señor. ¿Por qué? Porque el consejo de Pablo aquí es hasta que todos lleguemos al conocimiento de la fe del Hijo de Dios a un varón perfecto. Hasta que todos maduremos en el crecimiento del Señor. Y dije esto último. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es ese sentir que hubo en Cristo Jesús? Lo dice el mismo Filipenses, sigue ahí el capítulo 2. Haya pues este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios,
no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ¿ya? Sino que se despojó de toda su gloria y se hizo un ser humano como nosotros. Incluso estando en esa condición de ser humano, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué el apóstol dice y muerte de cruz? Porque la muerte de cruz era la más horrible de todas las muertes en aquella época, en términos del sufrimiento, de la exposición pública. Los malhechores más recondenados eran crucificados. Amado hermano, hermana, si usted desea estar dentro de los que edifican, debe comenzar mirando a su hermano como superior a usted mismo. Debemos, como comunidad de fe, como iglesia, edificarnos mutuamente, alentarnos mutuamente, mientras esperamos la segunda venida del Señor. El consejo entonces es, ¿sabemos que el Señor viene? Nadie dijo amén. ¿Sabemos que el Señor viene? Amén, el Señor viene. ¿Sabemos cuándo? No sabemos cuándo. ¿Qué hacemos mientras? Velamos y nos edificamos mutuamente. Amén. Póngase en pie, hermano, vamos a orar. Voy a pedir al Ministerio de Música que pase.